estas eran jóvenes de educación media superior, habían regresado a la escuela posterior a haberse embarazado, a tener al bebé, o estaban embarazadas todavía en este momento. La constante en las situaciones que nosotros estuvimos trabajando con ellas, pues era que pese al... yo iba como con la idea de que a veces los métodos anticonceptivos pues pueden fallar, o pues que sí, se puede dar esta situación, ¿no? Sin embargo, ya platicando con ellas, realmente ninguna usaba un método anticonceptivo. Eso es importante, no es que sean fallas, simplemente no los usan nunca. Y algunas de ellas incluso manifestaban que habían planeado con sus parejas tener un bebé, que habían decidido pues sí, embarazarse. Sin embargo, como que al momento de que ya llega la responsabilidad, llegan los gastos, llegan todos los cuidados del niño, es cuando se dan cuenta que realmente no habían pensado en el impacto que un bebé iba a tener en sus vidas. Esto es importante porque hay algunas que lo deciden. Sí hay casos en donde se da por un descuido y pues no estaban preparados por ello y afrontan la situación, pero hay situaciones en las que ellas lo planean. Plantear el plan de vidas, un proyecto de vida para estos adolescentes, pero todo esto implica una transversalidad en las políticas públicas, ¿no? Porque nosotros podemos ir, dar talleres a estos jóvenes, pero si no hay las posibilidades de tener un proyecto de vida fuera del aula, si no tienen las condiciones materiales y sociales, si bien sí se puede prevenir algunos embarazos, sí sería importante decirles a los jóvenes cómo pueden generar estas oportunidades y que haya las capacidades materiales también para que ellos puedan ir a un centro recreativo a bailar, que ellos puedan ir con una banda de rock, que ellos puedan ir a tomar algún taller, que ellos puedan viajar, ¿no? Que puedan tener esta posibilidad de desarrollo y también ofrecer espacios seguros a los jóvenes. Pues en primer término, algo identificado dentro de los grupos de enfoque es también que no hay un pleno conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Esto se vincula directamente con una condición de vulnerabilidad social. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad usualmente se asocia o se define en función a amenazas que pueden ser de tipo físico, pues pensamos un terremoto, un huracán, o amenazas de tipo antropogénico, como lo puede ser una guerra, hambruna, contaminación, etc. Estas amenazas ponen o afectan a un grupo de personas o a personas y las colocan en una situación de pérdida. Por ello es importante que pensemos la vulnerabilidad social no únicamente en términos de carencia de ingresos o de un ingreso bajo, sino también en función de limitantes o de condicionantes para el pleno ejercicio de derechos políticos, sociales, de tercera generación y en este caso sexuales y reproductivos. Algo identificado es que los derechos sexuales y reproductivos no forman parte del imaginario de los jóvenes y esto condiciona su actividad sexual. También en el grupo de los padres notamos grandes diferencias entre el estrato alto y el estrato medio y bajo, ya que, por ejemplo, ante un tema de la interrupción legal del embarazo y el aborto, el grupo del estrato social alto mencionaba casi de forma unánime que sí animaría a su pareja a practicar la interrupción legal del embarazo, y en el estrato social medio-bajo hay una postura muchísimo más conservadora. También es importante en ese sentido apuntar, ya lo mencionaba Laura, en torno a los métodos anticonceptivos, ya que hay un mito, hay una imagen de que muchas veces hay mayor casos de embarazos adolescentes por falta de información. Las estadísticas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, desde que se decretó la interrupción legal del embarazo, por ahí de 2007 hasta la fecha, más o menos 180,000 mujeres han practicado este procedimiento, lo cual es una cifra extremadamente baja si consideramos que algunos de los estimados, porque son estimados, es que se realizan alrededor
de 1 millón de abortos clandestinos al año, ¿no? Entonces, sí vemos lo que nos comentaba Maura, que sea legal no implica que cambien las creencias o que cambie los hábitos y las costumbres de las personas, ¿no? Y eso es interesante porque una de las partes de los grupos de enfoque era preguntar a los jóvenes si ellos se consideraban como religiosos, para ver si había una relación entre la percepción que tienen en torno al aborto y su práctica espiritual. La mayoría, 90%, no mencionó practicar, ni siquiera ser creyente de alguna religión. Sin embargo, aquí descartamos esa opción o esa alternativa como una correlación de causa y efecto, pero sí podemos encontrar la del proyecto de vida. Cuando preguntamos a los jóvenes del estrato alto si ellos practicarían o combinarían a sus parejas a que practicaran la INDE, casi de forma unánime mencionaban que sí. Y esto era porque ellos sí tenían más claro, si bien no establecido o definido un proyecto de vida, sí tenían muchísimo más claro las cosas que querían hacer al terminar sus estudios, tenían bien clara la carrera que querían desarrollar, muchos decían a dónde se querían ir a vivir, etc. Y en contraste, por ejemplo, los chicos del estrato social medio y medio bajo, al no tener este proyecto de vida, no visualizan el tener a un hijo o al tener el embarazo adolescente como un obstáculo o como un impedimento, una condicionante para concretar o construir su proyecto de vida, y como tal, por ello también, pues en primer término, algo identificado dentro de los grupos de enfoque es también que no hay un pleno conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Esto se vincula directamente con una condición de vulnerabilidad social. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad usualmente se asocia o se define en función a amenazas que pueden ser de tipo físico, pues pensemos un terremoto, un huracán, o amenazas de tipo antropogénico, como lo puede ser una guerra, hambruna, contaminación, etc. Estas amenazas ponen o afectan a un grupo de personas o a personas y las colocan en una situación de pérdida. Por ello es importante que pensemos la vulnerabilidad social no únicamente en términos de carencia de ingresos o de un ingreso bajo, sino también en función de limitantes o de condicionantes para el pleno ejercicio de derechos políticos, sociales, de tercera generación y en este caso sexuales y reproductivos. Algo identificado es que los derechos sexuales y reproductivos no forman parte del imaginario de los jóvenes, y esto condiciona su actividad sexual. También en el grupo de los padres notamos grandes diferencias entre el estrato alto y el estrato medio y bajo, ya que, por ejemplo, ante un tema de la interrupción legal del embarazo y el aborto, el grupo del estrato social alto mencionaba casi de forma unánime que sí animaría a su pareja a practicar la interrupción legal del embarazo, y en el estrato social medio-bajo hay una postura muchísimo más conservadora. También es importante en ese sentido apuntar, ya lo mencionaba Laura, en torno a los métodos anticonceptivos, ya que hay un mito, hay una imagen de que muchas veces hay mayor casos de embarazos adolescentes por falta de información. Es importante, sobre todo lo que han destacado, las redes de apoyo, pero sobre todo las redes de apoyo a nivel emocional. Lo que vimos es que dentro de estos ambientes, sobre todo del estrato socioeconómico bajo, se desarrollan dentro de ambientes muy violentos, ¿no? La violencia es un asunto recurrente, y el hecho de que haya redes de apoyo a nivel emocional es una cuestión fundamental para que estos jóvenes puedan salir de estas situaciones violentas. Algo que identificamos durante los grupos de enfoque es que estos grupos de enfoque les sirvieron como una especie de taller para tratar de hablar de cosas que no estaban acostumbrados normalmente a platicar entre ellos. Por ejemplo, en el caso de los varones adolescentes, fue muy importante ver cómo entre ellos se hacía una red de apoyo, ¿no? Porque todos estaban pasando por lo mismo, pero rara vez
habían podido expresar esto en un espacio común. O sea, por ejemplo, cuando nosotros dimos un pequeño lunchbox y todo, la forma en la que se compartía entre ellos, la forma en la que interactuaban entre ellos, incluso algunos pues, se atrevieron a expresar sus sentimientos ante el otro, ¿no? Incluso algunos podían llorar, algunos podían platicar cosas que normalmente, lo que ellos mismos nos comentaban, no se atreven a expresar con otros adolescentes. Entonces, el hecho de que no tengan estos espacios de discusión, tanto los hombres como las mujeres, yo creo que es una cuestión básica, ¿no? Que tendrían que comenzarse a trabajar con estas redes de apoyo emocional para que comprendan cuál es la situación del otro. Por el otro lado, una cuestión que también identificamos y que también partía del principio del proyecto sobre la vulnerabilidad social y el embarazo adolescente era entender que realmente la sociedad, el gobierno y las familias están ofreciendo un plan de vida en específico. Y tal como ya lo había identificado, por ejemplo, Meknes y Stern en algún momento, pues un plan en específico es el embarazarse, ¿no? El embarazo adolescente parece uno de los puntos básicos para decir, bueno, ¿cómo yo le puedo dar continuidad a un plan de vida, ¿no? Que un plan de vida para ellos puede ser, bueno, es una... Ante la pregunta en específico, si el embarazo adolescente tiene una relación con la vulnerabilidad social, claro que la tiene, y me remitiré a un ejemplo. Uno de los jóvenes que estudiaba en un plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en un CONALEP en Iztapalapa, nos mencionaba que ante la emergencia de tener que comprar un material de la escuela y tener que también cubrir los gastos del embarazo y de su hijo, tuvo que recurrir a la alternativa de asaltar el transporte público junto con uno de sus familiares. Es decir, ¿qué es lo que está provocando el embarazo adolescente? Que si ya ellos, por su propia condición de jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, por ser discriminados, por enfrentarse a pobreza, a inseguridad y a violencia, el embarazo adolescente abona y les añade una presión extra para que ellos mismos no puedan aspirar a ninguna de las metas que se hayan establecido, ¿no? A tener una casa propia, a salir de sus entornos de inseguridad y de violencia, de culminar una carrera universitaria, de aspirar a un mejor empleo. Y eso lamentablemente es algo a lo cual también van a enfrentar a sus hijos, ¿no? Entonces sí hay una clara relación entre vulnerabilidad social y embarazo.